Muy buenas tardes a todos los que están incorporando, estudiantes, Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá para el desarrollo del curso Derecho Procesal Constitucional. Tenemos como mecanismo de comunicación el correo fg136@urural.edu.gt. Tenemos para el contenido de la semana número 9 lo que es control constitucional de las leyes, a cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, que vamos a platicar hoy sobre un tema bastante importante en relación a ese equilibrio, ese balance el control constitucional de las leyes. Y repitiendo, estamos siempre en el correo. Muchísimas gracias. El compañero Carlos Pirir también me está comunicando que estamos bien con el sonido. Un gusto saludarte, Carlos. No sé cómo va a estar el tema de Semana Mayor con ustedes. Vamos a ver calendario. Mm, Creo que, o sea, la próxima clase todavía la recibimos y ya la siguiente, la semana del 13 al 17 es Semana Mayor, donde asumo que no van a haber clases, ¿verdad? Pero eso significa que esta sábado 2, semana 9, semana 10, el 9 de abril, y la 11 estamos en la semana 11, estamos en el 23. En teoría, ya el 30 tienen que empezar, a finales de este tiene que empezar el segundo parcial, abril, todo mayo, después junio, exámenes finales. Ya vamos muy por encima de eso, mis estimados, así es que por favor, no tardarán en lanzarle lo de los exámenes y lo de los laboratorios también, estar muy al pendiente y las dudas pues saben que estamos a la orden. Vamos a iniciar hoy con un tema particular que vamos a entender el control constitucional de las leyes. ¿Cómo se realiza ese control constitucional? ¿Saben qué tenemos a la mano, por favor? Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Tenemos que tener la Constitución Política de la República de Guatemala, ley del organismo judicial. Eh, Básicamente esas son las que tenemos que tener a la mano y de igual forma, y por favor siempre les voy dando algunos apuntes de temas que si bien es cierto, tal vez no están del todo incluidos, pero dejo temas de investigación que son sujetos de evaluación, como lo hemos venido platicando. Muy bien, ok. ¿Cómo ha dado inicio el tema de los antecedentes históricos sobre el control constitucional, pero que se ha llevado a cabo acá en Guatemala? Sé que los temas históricos, más la hora, más el calor, más si al igual que yo recién terminaron su almuerzo, pues es un poquito pesada la hora, pero mis estimados, por favor, hagan un esfuerzo, fíjense que en la manera que ustedes vayan haciendo sus diagramas, sus cuadros sinópticos, su lluvia de ideas, sus bosquejos, el mecanismo que ustedes utilicen les va a ayudar, créanme que les va a ayudar. Así es que vamos a dar inicio. Antecedentes históricos, el proceso de constitucionalidad se inició en Guatemala durante la vigencia de la Constitución, que fue promulgada en 1879. Ahí inicia el proceso constitucional. No quiere decir que sea la primera constitución en Guatemala. Por eso, parte de su laboratorio es ver cuántas constituciones ha tenido Guatemala y cuántas, fíjense, pues, la cantidad y cuáles de esas han sido las que han sido promulgadas acá en Guatemala, porque empezamos a trabajar con recuérdense que la de Bayona, empezamos a trabajar con la de Bayona y esa no es nacional. Ok, nos vamos hasta 1879. El 11 de marzo de 1921, vean cuántos años después, se realizan informes que introdujeron en el sistema con carácter difuso o descentralizado, facultando al Poder Judicial a ejercerlo. ¿A ejercer qué? Ese proceso de constitucionalidad. ¿Qué es un sistema difuso y qué es un sistema centralizado? Ya lo vamos a explicar y ver cuál es el sistema que utiliza Guatemala y si utiliza los dos o utiliza solamente uno. De esa forma, en ese entonces utilizábamos la expresión el Poder Judicial. Hoy en día son organismo judicial, organismo ejecutivo
organismo legislativo, pero en ese entonces se refería a poder. En la Constitución Política de la República de Guatemala, que se promulgó en el 84, pues en esta ya cambia drásticamente cambia en el sentido de la palabra, y eso es para democratizarlo, no es un poder, es un organismo de Estado. Así se estableció en el artículo 93. Este regulaba lo siguiente, que dentro de las facultades o potestad de administración de justicia, corresponde al Poder Judicial a declarar la inaplicación de cualquier otra ley o disposición de los otros poderes cuando fuere contraria a los preceptos contenidos en la Constitución de la República. Volvamos a leer eso. Vean cómo este artículo 93 de este documento que es de la Constitución del 91, estos informes declaran: dentro de la potestad de administración, de administrar justicia, corresponde al Poder Judicial, o sea, a todo el Poder Judicial, declarar que no se aplique en cualquier otra ley o disposición de los poderes cuando fuere contraria a los preceptos contenidos en la Constitución de la República. Pero de esta facultad solo podrán hacer uso en las sentencias que pronuncien. Ok. Veamos en qué año es esto. 1921. 1921. Veamos cuándo fue el caso Marbury versus Madison. Recordemos cuándo es, porque esa es una herencia ya de esto. Por otro lado, nótese su restricción en cuanto al uso a las facultades del juez y a que no se estima la potestad de los gobernados de solicitarla. Es decir, que solamente se puede hacer de oficio, no la pueden solicitar los gobernados. Además, el tipo de resolución en la cual podía declararse la no aplicación también se encontraba restringido, ya que únicamente podía realizarse en sentencia, no podía utilizarse en otro tipo de declaración judicial. Ok, el compañero Álvaro Perén Salazar, desde la Antigua. Qué gusto saludarte, Álvaro. Gracias. La Antigua, esta fecha se empieza. Tengo una mi visita a la Antigua planificada, pero creo que la voy a hacer después de Semana Mayor. Ya está empezando a incrementarse el tráfico por allá. Esta constitución, recuerden, fue reformada nuevamente en 1927. Estamos hablando de la de 1921. En lo referente al tema, se estableció en el artículo 85 que era potestad de la Corte Suprema de Justicia declarar al dictar sentencia que una ley, cualquiera fuera su forma, no era aplicable por ser contraria a la Constitución. O sea, si una ley es contraria a la Constitución, simplemente no se puede aplicar. Sin embargo, se reguló algo novedoso, en diferencia a la del 1921, al conferir esta atribución a los tribunales de segunda instancia y jueces letrados de primera. La carta señalaba que estos podían declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los otros poderes cuando fueran contrarios a la Constitución. Inaplicación que solo podían hacer en los casos concretos y en las resoluciones que dictaran. Bien, vamos avanzando ahí. Por favor, necesito que tener su atención, porque en esto se pierde uno muy, muy fácil. Como les digo, a veces el horario pues, no colabora mucho, ¿verdad? En esta ocasión, el control de constitucionalidad conferido a los tribunales de primera y segunda instancia se amplió a todas las resoluciones que dictaran, sin referirse, como antes, específicamente a las sentencias. Entonces ahí podemos irnos dando cuenta. 1921 aparece la figura, no del todo, pero solo se puede aplicar en sentencias. Acá ya se incrementa el ámbito de aplicación, pero se le es conferido a los tribunales de primera y segunda instancia y se aplicó a todas las resoluciones que dictaron, sin referirse, como estaba, específicamente al caso de las sentencias. Esta norma mantuvo el control difuso de la constitucionalidad,
Bien, yo creo que no vamos a poder avanzar si no tenemos claro qué es un control difuso y qué es un control concentrado. Ok. Control concentrado o centralizado o sistema europeo es aquel en el cual solamente un órgano es el encargado de verificar el control constitucional de las leyes. Es decir, tal y como ese, por eso se llama sistema europeo, porque en Austria el diseño de tribunales constitucionales de Hans Kelsen de 1920, es esto, especificaba que solo un tribunal tenía la capacidad. Por otro lado, cuando nos referimos, ese es el sistema concentrado, es decir, todo lo que tenga que ver con constitucionalidad, mándenlo al tribunal constitucional. Él es el encargado de eso, por eso está concentrado ahí todo eso. El sistema difuso significa que tienen esa competencia, así se disemina, es difuso dentro de todos los órganos jurisdiccionales, tienen la capacidad de pronunciarse en relación a la aplicación o no aplicación de una norma específica de acuerdo a las resoluciones. Esta norma mantuvo el control difuso, es decir, que todos los jueces lo podían aplicar de la constitucionalidad, pero introdujo dos variantes. Continuamos con las variantes. La primera es la facultad que le confiere a las partes interesadas de pedir, cosa que no estaba en la de 1921. Y la segunda es la existencia del límite de los tribunales a declarar la inconstitucionalidad únicamente en sentencias. Ahí vamos poco a poco. Espero que se esté entendiendo, mis estimados. Este tema es un tanto. Nos vamos hasta la Constitución de 1965. Se emitió una nueva Constitución que estableció un tribunal concentrado. Aquí nos vamos a aplicar un sistema concentrado para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. De esta manera se creó la Corte de Constitucionalidad, pero con facultades diferentes de las actuales y con carácter de tribunal no permanente, llamado a integrarse cuando un caso fuere sometido a su conocimiento. Bien, veamos en la Constitución, por favor, necesito que me manden cuál es el fundamento legal de la Corte de Constitucionalidad en la Constitución guatemalteca, por favor. Y veamos qué dice, qué tiene de diferente con la de 1965. Por favor, necesito que despierten porque si no nos vamos a atrasar con estos temas. Entonces, veamos, pues en el 65 se emitió una nueva constitución que estableció un tribunal concentrado. Es decir, cuando decimos concentrado es que únicamente ese tribunal tiene la facultad de conocer casos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinadas leyes. De esa manera se crea la Corte de Constitucionalidad, pero con facultades diferentes a las actuales y con carácter de tribunal no permanente. Por eso les decía, la Constitución actual dice que la función de la Corte de Constitucionalidad es fungir como un tribunal de carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del que era no permanente, como era en la Constitución de 1965, se aducía de que se llama a constituirse o a integrarse. Es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4, 6 salas de apelaciones en donde hay magistrados, pero uno conoce civil, otro conoce penal, otro conoce laboral y así. Entonces, se les llama y vamos a integrar la Corte de Constitucionalidad, pero eso va a ser una vez al mes, por ejemplo, y vamos a conocer casos de inconstitucionalidad. No es que ahí permanezcan ellos. Por eso les decía, ¿cuál es el fundamento de la
Corte de Constitucionalidad en Guatemala actualmente. Jairo Adelso Cumes, artículo 145. Muchas gracias, mis estimados, por los que están. Y veamos qué dice. 145. ¿145, Jairo? Creo que no. De la Constitución. 268, me dice Eliseo. Ahí sí. Corte de Constitucionalidad. Corrijamos eso, por favor, mi estimado. Eliseo lo tiene correcto. Y veamos, pues, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente. Fíjense que con eso inicia. ¿Por qué es permanente? Porque la de 1965 era, era llamada a integrarse. Mientras que ahorita, y, o sea, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad permanecen ahí de forma permanente para conocer los casos de constitucionalidad de las leyes. Así es. Gracias, Carlos Ruano. Nos dio el 268, así tenemos que tener. Sí, 268. Gracias, Jairo. Victoria Orantes también. En el 268 está la función de la Corte, gracias Carlos Pirir. Entonces en el 268 dice, primero que es permanente. ¿Por qué es importante decir permanente? Porque esta es la Constitución del 84. En la del 65 no era de carácter permanente. Luego, de jurisdicción privativa, que únicamente se dedica al ámbito a defender el orden constitucional. Luego, ¿qué más? Cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Eso es a lo que se dedica. Así de sencillo. Muy bien, continuamos. El control de constitucionalidad instaurado en esta nueva constitución, estamos hablando de la del 65 siempre, dispuso un sistema mixto. En el artículo 246 de la norma suprema establecía: los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional. En casos concretos, en cualquier instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Fíjense que son diapositivas bien sencillas, pero es bueno entenderlas. Repito, el control constitucional instaurado en esa nueva constitución dispuso que era un sistema mixto, o sea, no era ni difuso ni concentrado, sino que era una mezcla de los dos. Y el artículo 246 de esa norma suprema establecía que los tribunales de justicia observarán siempre, todos los tribunales de justicia, que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional. Ahora, en casos concretos, en cualquier instancia y en casación, cualquier instancia, o sea, puede ser primera o segunda, y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Muchas gracias, la compañera Aide de Villagrán, 268. Vamos teniendo nuestras, gracias, vamos teniendo nuestras leyes ahí a la mano, por favor. Bien, empiecenme a buscar, por favor, los compañeros que les gusta colaborar en clase, qué es un sistema difuso y sistema concentrado de, de control constitucional. Sistema difuso y sistema concentrado de control constitucional. Por favor, para que empecemos a determinar acá. Si se declarara la inconstitucionalidad,
La sentencia se limitará a establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será transcrita al Congreso. De esta manera, se mantenía el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Ese era un sistema difuso porque todos lo hacían, facultándose a las partes para promover la inaplicación de una norma contraria a la ley fundamental. O sea, se tenía que preestablecer esto. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad se creó con facultades de conocer los recursos interpuestos contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general tachadas de inconstitucionalidad, con lo cual surgió en Guatemala el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. Vamos a analizar nuevamente desde que dice sin embargo. Veamos desde acá, desde que dice, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad fue creada con facultades de conocer recursos, es decir, impugnaciones interpuestas contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general tachadas de inconstitucionalidad, con lo cual surgió en Guatemala el control concentrado de constitucionalidad de las leyes, porque solo se le da la función a la Corte. En ese entonces, ahí surge el sistema concentrado. En los anteriores decía que cualquier tribunal podría, eh, se estableció, aquí se establece un tribunal concentrado, pero en los anteriores era cualquier tribunal. Entonces acá se refiere al sistema concentrado de las leyes. Según lo estimó el 13º Congreso Jurídico Guatemalteco, la experiencia de este tribunal fue de real frustración, por cuanto fue considerado una institución débil frente al peso de los poderes políticos del Estado. En 1982 se suspendió la vigencia de esta constitución y 3 años más tarde se promulgó una nueva ley fundamental en la que se regula el actual sistema de control constitucional. Para empezar, veamos que en 1982, ¿qué pasó el 23 de marzo de 1982 por lo que se suspendió la constitución? 23 de marzo del 82 es el golpe de Estado que lleva a la jefatura de Estado como jefe de gobierno a Efraín Ríos Montt. 23 de marzo del 82. Aquí, en relación al sistema difuso, el compañero Álvaro Pérez indica inaplicación de una ley contraria a la Constitución, decidida por los jueces y inconstitucionalidad en casos concretos. El artículo 204 de la Constitución mantiene la previsión de que los jueces inapliquen una norma que lesiona leyes fundamentales. Artículo 204, nos dice Álvaro. Condiciones esenciales de los administradores de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia deberán obligadamente el principio de que la Constitución política de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier ley o tratado. A eso se refiere la constitucionalidad acá. Tenemos el compañero Oscar Gómez, control concentrado. Se crean órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. Ejemplo, una corte de constitucionalidad. Y el otro sistema se llama control difuso, porque cualquier operador de derecho, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía con una de inferior jerarquía, debe preferir la primera al resolver el caso concreto. Muchísimas gracias al compañero Oscar Gómez. Ahí ya vamos entendiendo la diferencia entre difuso y concentrado. De igual forma, el compañero Sergio Danilo Mayén, sistema concentrado o austriaco,
Pues, se llama concentrado o austriaco, porque fue creado en Australia por Hans Kelsen, o europeo también, porque está establecido en Europa, está en manos de un órgano especializado que ejerce el control de constitucionalidad con carácter general y cuyas sentencias poseen carácter erga omnes. Poseen carácter erga omnes, es decir, de aplicación a todos. Por su lado, el control difuso americano, el control de constitucionalidad en forma difusa se ejerce de dos maneras: A, inaplicación de una ley contraria a la Constitución decidida por los jueces, y B, inconstitucionalidad en los casos concretos. Lorena y Dania Ramírez Sasso. El control difuso de constitucionalidad consiste en aplicar las normas constitucionales a casos concretos, pero también es importante saber que es difuso porque cualquiera lo puede aplicar, cualquier órgano jurisdiccional, no necesariamente el concentrado, como es el caso que hemos venido viendo. Constitución política, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece los derechos y libertades que le son reconocidos a los habitantes de un Estado y regula lo referente a la organización y funcionamiento de este, estableciendo los órganos que han de integrarlo, así como la función esencial de cada uno de ellos. Jairo Adelso Cumes. Compañero Jairo nos dice: entiendo que el sistema concentrado, como lo dice su nombre, lo explica, solo era un solo tribunal especializado en la materia constitucional, mientras que difuso lo conocía cualquier tribunal. No, es que un tribunal en materia constitucional es una corte de constitucionalidad, mientras que el difuso lo conoce cualquier tribunal, cualquiera, solo que se constituye en ese momento en tribunal constitucional, porque está protegiendo una garantía constitucional. Pero estamos en lo correcto, Jairo. Entonces, en este caso, la Constitución política, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece los derechos y libertades que le son reconocidos a los habitantes de un Estado, y regulado lo referente a la organización y el funcionamiento de este, estableciendo los órganos que han de integrarlo, así como la función esencial de cada uno de ellos. Bien, continuamos. Para garantizar su supremacía, y se revestida de una serie de mecanismos de protección que aseguran su vigencia. Así, dentro de su normativa se prevé expresamente que cualquier otra disposición ordinaria o legal que la contenga será nula ipso iure. ¿Qué significa el latinismo ipso iure? Sin embargo, es imprescindible la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma para que se logre la nulidad del precepto lesivo y la Constitución. Seguimos. De ahí la necesidad de facultar a determinados tribunales con la potestad de declarar la inaplicación de preceptos contrarios a la ley fundamental, y también de revestir a otros como legisladores negativos para eliminar el ordenamiento jurídico, aquellas disposiciones que lesionan la ley fundamental. En Guatemala, el control constitucional o el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto en el cual coexiste el concentrado y el difuso. Repito, en Guatemala el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto, el cual coexisten el concentrado
y el difuso. Bien. En el sistema americano difuso, ¿ok? En cambio, se atribuye la facultad a todos los jueces, ese se dispersa, desde primera instancia hasta casación, para declarar en un proceso concentrado la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Constitución con efecto solo para las partes que han intervenido en la controversia. Es decir, este no es como el otro sistema, que el otro sistema es erga omnes, cuando es concentrado o europeo, se aplica a todos de forma pareja. Guatemala se presenta de la siguiente manera. O sea, vamos a analizar acá de todo lo que les he dicho, cómo se presenta finalmente Guatemala para su caso. Ah, según lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en casos concretos, en todo el proceso, cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse la sentencia, las partes podrán plantear como acción exparcial de una ley estableciéndose pronunciar el tribunal al respecto. Al efecto será la inaplicación de este al caso concreto, acepción por acción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial. Por su lado, dentro de lo que ha consagrado Guatemala, se presenta en la siguiente forma. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, se crea como un tribunal colegiado, autónomo, con jurisdicción privativa. Esa es la de 1985, la que está vigente actualmente. Se crea como un tribunal colegiado autónomo y con jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Posee la facultad de declarar la inconstitucionalidad general de cualquier norma, por lo que en caso de lo que la pretensión sea acogida, el efecto para su exclusión del ordenamiento jurídico, la pérdida de la vigencia de la norma con carácter erga omnes, es decir, el sistema para todos. La doctrina predominante del derecho procesal constitucional ha llegado al consenso de que los sistemas de control de constitucionalidad adoptados por la mayoría de textos constitucionales a nivel mundial son los siguientes. En el sistema, en este sistema originado en el sistema norteamericano de administración de justicia, la labor de administrar justicia constitucional corresponde a todos los órganos jurisdiccionales, a todos. Fíjense que, así como en su momento eran otras las dudas acá, el sistema americano difuso, en este sistema indica, el cual es originado en el sistema norteamericano de administración de justicia, la labor de administrar justicia constitucional corresponde a todos los órganos jurisdiccionales, a todos, por eso es difuso, sin distinción alguna, al estar facultados para realizar una labor de interpretación y aplicación directa del texto constitucional. Este sistema debe su denominación de difuso a la pluralidad de órganos de control, los que tienen facultad de decidir cuestiones respecto de la conformidad, constitucionalidad de una ley y la aplicación de esta a un caso concreto.
una vez establecida, tal consideren inconstitucional en el caso particular. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos hablado. Veamos, vamos a hacer un par de preguntas para que participen ustedes, si no nos vamos a llevar la clase así de esta forma. Veamos pues, ¿en qué año? Vamos a ver quién lo tiene anotado. ¿En qué año inicia el proceso del constitucionalismo en Guatemala? ¿En qué año empezó? Punto uno. Punto dos, ¿en Guatemala se aplica el sistema difuso o el sistema concentrado? Y tres, ¿qué otra pregunta podemos hacer? El sistema, en el sistema concentrado, ¿es de aplicación para todos o es para aplicación solo para el caso concreto? Son tres preguntas las que estoy haciendo. Y fíjense que para que vean, porque son las preguntas que normalmente se les envían. Así es que, por favor. Sistemas, el concentrado y el sistema difuso. ¿Cuál es erga omnes y cuál es de aplicación solamente para el caso concreto? Compañero Aguja me dice de que es de 1985. No, no es ese cuando empezó el constitucionalismo. Ese es el año de entró en vigencia la constitución actual. Pero cuando entró el constitucionalismo, ese proceso propiamente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo bonito de hacer estas preguntas, ¿verdad? Ya el compañero ya sabe que no es así. No lo puedo. Pero si esto fuera un examen, tal vez esa confusión le conllevaría a eso. No, no es 1985. Se los voy a demostrar. Vamos a ver. Solo quiero revisar cómo estamos con las diapositivas, que creo que eso las está confundiendo. Solo voy a revisar qué diapositivas tienen ustedes en el Drive y si no las subimos inmediatamente. Vamos a ver, en el Drive tenemos la clase. Estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, vamos a subir de una vez la clase de ahorita al Drive. Esta es la clase número 9. Ahorita la estamos subiendo, mis estimados. Pueden revisar ya para los que me han pedido esta es la número 9. Ya está subida. Pueden verificar ahí. Ok, seguimos. El antecedente del proceso constitucional, Victoria Orantes, 1879, ya vamos mejorando algo. El constitucionalismo empezó Jairo Adelso Comas, 1921. Muchas gracias. El sistema utilizado en Guatemala es mixto y erga omnes es aplicación para todos. El compañero Manuel Osorio Ixpatá, el constitucionalismo inicia antes o después de la independencia. Empieza con, con la independencia. Bueno, pero ojo, estamos hablando de
Después, estamos hablando de 1921, no de 1821, Manuel. No nos vamos a confundir por ese lado, ¿va? La independencia de Guatemala es de 1800, no de 1900. Vamos a ver rápido los otros compañeros que participaron. Cristian Coy, el constitucionalismo, el control constitucional en Guatemala se usa el sistema mixto. Exactamente, sí, se aplica el sistema mixto, difuso y concentrado. Esa es la idea de poner atención, mis estimados, se dan cuenta, y después van a sentir bien fácil ese examen. ¿No fue 1808? No, no fue, pero ya vamos mucho más cerca, mi estimado Carlos Morales. 1823, por ahí estamos cerca, Amílcar. Se reúne el 15 de diciembre de 1824 la Asamblea del Estado de Guatemala. El 11 de octubre del 25 es aprobada la primera constitución política del Estado de Guatemala, contenida en 1268 artículos. Aquí ya vamos a algo más certero, pero ya estamos hablando de esa época. Jennifer nos dice, en Guatemala se utiliza un sistema mixto, ¿es correcto? Elvin Alvarado, pregunta uno. 1965, esa es la constitución anterior, mi estimado Elvin. Respuesta uno, 1921, Eliseo Koch. Respuesta 2, sistema mixto. Respuesta 3, sistema concentrado a casos concretos. Gracias, así. Víctor Manuel Solórzano, 1821. ¿Es 1800 o 1900? ¿No será que nos estamos confundiendo ahí? Guatemala utiliza el sistema de protección constitucional mixto, difuso y concentrado. No podemos utilizarlo, o sea, mixto, que es el difuso y el concentrado. Ahí sí estamos en lo correcto, Carlos. ¿Lo confesas de qué? El decreto que contenía las bases constitucionales 1823 fue dado por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre del 1823 y sancionado por el Supremo Poder Ejecutivo el 27 del mismo año y mes. Aide Villagrán, gracias. El inicio del constitucionalismo se da en 1824. Ya estamos más cerca, ahí vamos, mis estimados. Vamos a continuar. Si bien en el ordenamiento jurídico guatemalteco existen características de este sistema de control, sostenemos que, por previsión de lo dispuesto en el inciso A del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en puridad, este no es el sistema que se rige el ordenamiento jurídico de este país. No es propiamente ese. En este sistema existe un órgano jurisdiccional especializado denominado, vean, pues aquí estamos hablando del sistema americano difuso. Si bien en el ordenamiento jurídico guatemalteco existen características de este sistema, ¿qué sistema? Sistema americano difuso de control, sostenemos que por previsión de lo dispuesto en el inciso A del artículo 272 de la Constitución Política de la República, en puridad, este no es el sistema que rige el sistema guatemalteco del país. Estamos ante un sistema americano difuso. Ahora, el sistema europeo o concentrado, ¿ya? O austríaco también, porque fue el creado por Hans Kelsen. En este sistema existe un órgano jurisdiccional especializado, uno, por eso está concentrado, denominado Corte o Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de resolver con absoluta exclusividad todos los conflictos constitucionales y cuestiones de inconstitucionalidad de normas. Debe su denominación a que fue un sistema propuesto en absoluta puridad por Hans Kelsen y en sus principios fue adoptado por el sistema constitucional austriaco a principios del siglo pasado, es decir, 1920. Creo que por acá hay una pregunta. Ahí estamos.
Entonces podemos preguntar, ¿a qué debe su denominación el sistema europeo o concentrado? Debe su denominación a que fue un sistema propuesto en absoluta puridad por Hans Kelsen y en sus inicios fue adoptado por el sistema constitucional austriaco a principios del siglo pasado, en 1920. Oscar Gómez. Siguiendo con las respuestas, el constitucionalismo guatemalteco se divide en dos periodos, el periodo preindependiente y el periodo independiente. En el primero encontramos la Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812. Ok, perdón. Bueno, seguimos. Ok, sistema europeo. En este sistema existe un órgano jurisdiccional especializado. Por eso es que se dice sistema concentrado es que hay uno. Sistema difuso es que hay varios. ¿Por qué europeo? Porque principalmente, se generó principalmente en Europa. No quiere decir que solo Europa, porque aparte de, aparte de Austria, si mal no estoy, también inició en Chipre y otros lugares ahí propiamente europeos. No estoy muy seguro si Chipre pertenecía a Europa en ese entonces, pero sí pertenecían propiamente a tribunales constitucionales. Perdón. Ok. Que es el que se encarga de resolver con absoluta exclusividad, todos los conflictos constitucionales o cuestiones de inconstitucionalidad de normas. Debe, debe su denominación a que fue un sistema propuesto en absoluta puridad por Hans Kelsen y en sus principios fue adoptado por el sistema constitucional austriaco a principios del siglo pasado, 1920. ¿Qué características tiene el sistema europeo o concentrado? Sus características. Vamos a ver qué características tiene y vemos nuevamente si no hay más preguntas por acá. Ah, bien, tenemos acá. Jairo Gómez pregunta, ¿cómo se aplica en Guatemala el sistema difuso? Siendo mixto, como ya lo vimos. Un ejemplo. Ah, bueno, excelente. Vamos a ver si logro conectar algo que está pasando actualmente. El sistema difuso significa que en un caso concreto, esto, esto tenemos que entenderlo, en un caso concreto sí se puede, en un caso concreto, es decir, se puede decir que una ley sea inconstitucional en un caso concreto. Entonces eso va a implicar que en el sistema difuso, un, cualquier juzgado, te voy a decir en referencia a mi experiencia, en un caso penal no se puede aplicar una ley específicamente a una persona.
pero es un caso concreto. Ese es el sistema difuso. No lo está haciendo la Corte de Constitucionalidad, lo está haciendo un juzgado penal. Y por eso es que al final de la clase, una de las últimas diapositivas dice cuáles son las formas en las que se puede ver el control constitucional. Entonces, en este caso podemos ver dentro de las formas y contestándole la pregunta acá al compañero. Te fuiste un poquito para adelante, pero esa es una pregunta muy importante. Entonces, puede ser que una ley no se le pueda aplicar a una persona en particular, pero no es de que eso va a salir no va a ser de aplicación para todos, va a ser de aplicación únicamente para eso y se declara inconstitucional, pero no lo está haciendo la Corte de Constitucionalidad, lo está haciendo el juzgado de primera instancia penal en la actividad de delitos contra el ambiente del departamento de Petén. Y eso solo se le aplica a eso. Ahora bien, cuando se declara algo inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en un sistema concentrado, eso sí es de aplicación para todos. Sale del sistema jurídico porque no se puede aplicar para todos. En cambio, en el sistema difuso, cada juzgado o órgano jurisdiccional puede aplicarlo. Ahorita tal vez te queda un poquito con duda, pero ya vamos a hablarlo más en particular. Emiliano Molina, el constitucionalismo en Guatemala inicia en, aquí dice, en el 83 con la constitución del 5 de diciembre de 1839. El constitucionalismo, podemos tomarlo, podemos tomarlo como correcto, pero la fuente, hay que ver la fuente en este caso, mi estimado Emiliano. Veamos la fuente, por favor. Ok. Aun cuando pudiese pensarse que esta orientación es la que sigue el ordenamiento constitucional guatemalteco, se observa aquí que este sistema tampoco es en puridad, o sea, por eso decimos, no es puramente uno ni puramente otro, a eso se refiere con puridad. El observado en dicho ordenamiento, sobre todo si se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 266 y 272, inciso de la Constitución Política de la República de Guatemala, misma que vamos a tomar en cuenta 266. Ok, veamos lo que dice el artículo 266. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. El compañero, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Ahorita les digo que estábamos hablando del caso concreto. Jairo Adelso Cumes. Y todos, por supuesto, va para todos, pero con aquel estábamos viendo esa duda. Dice, inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto. 266 de la Constitución. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia y jurisdicción, en cualquier caso de competencia y jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear cómo. Esto les recomiendo que lo subrayen por ahí como acción, como excepción y como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, primera pregunta, ¿de qué forma se puede interponer la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos? La respuesta es como acción, como excepción o como incidente. Ahora les pregunto, y aquí sí necesito su participación, ¿qué es una acción? ¿Qué es una excepción? ¿Y qué es un incidente? Es una pregunta muy particular de derecho, de teoría general del proceso. Teoría general del proceso.
Compañero Cristian Coy dice, Lick estaba indagando sobre el tema y encontré un marco legal donde hace mención de los artículos 159, 164, 165, 86, 87, 88 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Por ahí las vamos a mencionar, Cristian, y es bueno que indagues, pero más allá de que cites los artículos, léelos, estudiarlos y concordarlos de lo que estamos platicando. Veamos a qué nos referimos con lo que dijo el artículo 266, la constitucionalidad de las leyes. En caso concreto, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia, jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total, la total o la parcial de una ley, y el tribunal deberá de pronunciarse al respecto. Ahora, el 272, inciso D. 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad, inciso D. Dice, la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones de conocer en apelación todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, de, en cualquier juicio, en casación o en los casos complementados por la ley de la materia y de la Constitución Política de la República. ¿Estamos con estos temas? Emiliano Hidali, es que no te aceptaba el correo, es de 1839, con la promulgación de la Constitución de 1839. Ah, ok, ahorita ya te entendí, es que no tenía, eh, sin, ese, sin, ese, sin ese número que faltaba, pues no tenía mucho como que sentido, ¿verdad? Y ahora vamos a platicar un poquito, mientras que nos dan la respuesta sobre lo que es el sistema mixto, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de uno, ya hablamos del otro, y ahora vamos a hablar sobre un sistema mixto. Fíjense, mis estimados, que les quiero comentar algo. Yo la verdad, bueno, recibí estas clases y de hecho las recibí con un catedrático muy, pero muy bueno, que hoy día es coordinador de una sede de la universidad de la que me gradué. Es un catedrático muy bueno, pero le soy sincero. Yo eso de sistema concentrado, sistema difuso y todo eso, no lo entendía. No lo entendía, la verdad. Fue hasta la preparación para exámenes eh, técnico-profesionales que yo realmente empecé a entender así, no digamos, pues ya a la hora de aplicarlo, ¿verdad? A la hora de ejercer la profesión, ahí es donde sí lo entendí. Les soy muy sincero, ¿verdad? Pero cuando empecé a ver que sistema mixto concentrado y no sé qué, y hay un momento en que uno se vuelve un robot, ¿va? Sistema concentrado es tal cosa, sistema difuso es tal cosa, no sé a qué se refiere, pero eso es. Y le atiné y hasta con buena nota salía. Pero no es conveniente salir así, es conveniente entenderlo. Por eso, si se dan cuenta, hoy está un poquito más cargada la clase, pero yo sí considero importante que lo entendiéramos. Para empezar, porque no es nada del otro mundo, es bien sencillo. La verdad es que es bien sencillo, pero es cuestión de que le metamos un poquito de sabor a esto. Vamos, pues. Sistema mixto. Ok. Dijimos que hay un sistema concentrado, hay un sistema difuso. Este sistema pretende establecer una posición ecléctica. Definición de ecléctico. Yo sé que lo utilizan bastante ustedes, pero vamos a verlo por definición. Ecléctico, que trata de reunir procurando conciliar los valores, ideas, tendencias. O sea, nos saca de varias formas. Y por otro lado, que en su manera de pensar o de actuar adopta una posición intermedia o indefinida.
sin oponerse a ninguna de las posiciones. Es decir, no se va del lado del concentrado, no se va del lado del difuso, sino que intermedia. Este sistema pretende establecer una posición ecléctica de los dos sistemas anteriormente citados. Se dice que es mixto, pues en él se interactúan órganos que forman parte del denominado Poder Judicial y también un tribunal constitucional autónomo e independiente de dicho poder. Veamos por qué se dice. Se dice que es mixto, pues en él interactúan órganos que forman parte del denominado Poder Judicial y también un tribunal constitucional autónomo e independiente de dicho poder, los cuales la propia constitución política les ha asignado competencias y atribuciones separadas que pueden ejercer simultáneamente en el ámbito de acción de una jurisdicción constitucional. Ah, se hicieron desentendidos de contestarme qué es como acción, qué es como excepción. Ok, ¿qué es una acción? Según la teoría general del proceso, es el poder jurídico que tiene una persona de acudir a un órgano jurisdiccional a reclamar un derecho que le asiste. Esa es como acción. Como excepción. Excepción es un mecanismo de defensa que utiliza la parte demandada para, es un mecanismo de protección para defenderse de una demanda. Es el demandado el que la puede interponer. Y como impugnación también puede ser colocado. Vamos a revisar. Como acción, como excepción o como, no, como incidente era la otra, perdón, acción, excepción y como incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un proceso paralelo que no afecta al proceso principal. Entonces, hablando propiamente del derecho procesal del derecho procesal penal, vamos a ver por acá, 294, me recuerdo yo, vamos a ver si me recuerdo. Aquí está, los obstáculos a la persecución penal está la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Entonces, las excepciones en el proceso penal, artículo 294, está la incompetencia, la falta de acción y la extinción a la persecución penal o de la pretensión civil. Son excepciones, se puede interponer cualquiera de las excepciones por incompetencia, por falta de acción. Es decir, ahí se pueden interponer las diferentes, los diferentes incidentes que estamos mencionando. Jairo Cumes dice, le entiendo como acción sería como una denuncia o demanda, puede ser para hacer valer su derecho, es correcto. La excepción sería para fenecer, la excepción es para defenderte dentro de ya dentro del proceso. Y el incidente sería de derecho, te recuerdo que los incidentes pueden ser de hecho o de derecho. Hay dos, de acuerdo al 140 y 136 a 140 de la ley del organismo judicial, pueden ser. Pero aquí ya vamos dependiendo del caso en particular, pero sí, a eso se refiere. ¿Estás en lo correcto, mi estimado Jairo? Y los incidentes se aplican tal y como lo establece el artículo 140 de la ley del organismo judicial. Estamos en lo correcto. Vamos a continuar. Me quedan 20 minutos. Si logramos dentro de eso determinar por qué hablamos de un sistema difuso, por qué hablamos de un sistema concentrado, por qué hablamos de un sistema mixto, ¿verdad? Hablando del sistema mixto, este sistema pretende establecer una posición ecléctica de los dos sistemas anteriormente citados, concentrado y difuso. Se dice que es mixto, pues en él interactúan órganos que forman parte del denominado Poder Judicial. Aquí en Guatemala estamos hablando de todo el sistema.
Judicial y también un tribunal constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, autónomo e independiente de dicho poder, los cuales la propia Constitución política les ha asignado competencias y atribuciones separadas que pueden ejercer simultáneamente en el ámbito de la acción de una jurisdicción constitucional. Definitivamente, ese es el sistema adoptado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, según puede colegirse de lo dispuesto en los artículos 266, 67, 68 y 272 de la República de Guatemala, que vamos a tener a bien dar lectura en este momento. 266. Inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto, que es el que habíamos leído, en los casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear como acción, con excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Tribunal deberá pronunciarse al respecto. Ese es 266. 267. Inconstitucionalidad de las leyes en carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearían directamente ante el tribunal o ante la Corte de Constitucionalidad, las que son de carácter general, las que son de carácter concreto a cualquier tribunal. Esa parte es importante. 268, Corte de Constitucionalidad. Ya hemos visto que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. El 272 que da las funciones de la Corte de Constitucionalidad y enumera todas las funciones. Esos 4 artículos describen así, bien para entender cuál es el sistema que aplica el Estado de Guatemala, sistema difuso, concentrado o mixto de control constitucional. El sistema mixto es el adoptado por Guatemala. Con los elementos de los sistemas aludidos, la Constitución de 1985 adoptó una formulación combinada estableciendo, por una parte, la Corte de Constitucionalidad con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa para la función esencial de defender el orden constitucional independiente de los demás órganos del Estado y con funciones específicas asignadas en la ley matriz y en la propia 268 y 272. Por otra, habilitó a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir por denuncia de inconstitucionalidad la aplicación de ley en los casos concretos. De las funciones que corresponde a la Corte de Constitucionalidad, interesa a nuestro tema destacar la de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad en casos concretos en cualquier juicio, en casación o en casos contemplados por la ley de la materia. Esta última de carácter constitucional es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es el decreto 186 de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, de la última Asamblea Nacional Constituyente que tuvo el Estado de Guatemala. Fíjense que en esta clase van a salir muchísimas preguntas y todo lo he dicho en clase, todo lo he recalcado, una y varias. Los compañeros que participan, ahí se van a dar cuenta cómo van a sentir ese examen, miren, como miel sobre hojuelas, ahí se van a dar cuenta. Los compañeros que ahorita no están poniendo mucha atención van a sentir feo el examen. Yo no me salgo de lo que estamos platicando. Uy. Ok, en el marco del constitucionalismo moderno, la Constitución puede ser entendida en términos generales como expresión solemne y sistematizada de los
valores, principios y derechos que en un Estado se reconocen rectores de la convivencia humana, además de los lineamientos básicos que demarcan la organización de las instituciones. Es elemental acotar, en consonancia con el autor Humberto Nogueira Alcalá, que toda constitución puede predicarse la calidad política de supremacía en cuanto conjunto de reglas jurídicas esenciales que tienen por propósito preservar la forma política del Estado y su sistema de valores, además del sistema de fuentes formales del derecho. Vean estas preguntas que voy a hacer, por favor. Vean las preguntas que voy a hacer ahorita. Cada respuesta la quiero con fundamento. Ok. Si se va a aplicar una inconstitucionalidad a un caso concreto, ¿a quién se aplica? ¿A quién se acude? ¿A la Corte de Constitucionalidad o a los demás tribunales de la República? ¿Sí? ¿Y cuál es el fundamento de lo que estoy diciendo? Y de igual forma, si es una de carácter general, por inconstitucionalidad de leyes, normas o decretos, ¿a quién se acude? ¿A la Corte de Constitucionalidad o a los demás? Así es que, pero necesito esa pregunta, la necesito con fundamento de ley, por favor. Búsquenla ahorita y se les va a aclarar muchas cosas. Fíjense que ya me había percatado de eso. Hagamos una cosa. Me he dado cuenta que algunos han buscado en internet y no tiene nada de malo, pero permítanme, voy a regresar a una de las primeras diapositivas mientras que buscan ustedes eso en relación a la fuente de donde yo tengo esto. El proceso de constitucionalidad se inició en Guatemala durante la vigencia de la Constitución promulgada de 1879. Fíjense, pues dice el proceso de constitucionalidad, no dice el constitucionalismo, 1879. El 11 de marzo de 1921 se realizaron informes que introdujeron este sistema con carácter difuso o descentralizado, facultando al Poder Judicial. ¿Sí? En donde en el artículo 93 regulaba, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde al Poder Judicial, es decir, todos los juzgados, declarar la inaplicación de cualquier otra ley o disposición de los otros poderes cuando fuera contraria a los preceptos contenidos en la Constitución. ¿Sí? Entonces, tranquilos con eso para aclarar el tema del constitucionalismo. El constitucionalismo ya como movimiento per se, ya estamos hablando de otra cosa. Compañero Aguja nos dice, a la CC es el órgano que le compete que, mi estimado. Dice, le dice que le compete, pero ¿de qué estamos hablando? Creo que no se entendió la pregunta, pero vamos a repetir la pregunta. Bueno, ok. La aplicación de una inconstitucionalidad en caso concreto, ¿a quién acudo? Al Poder Judicial, como decían antes, o sea, a los tribunales de justicia, o específicamente a la Corte de Constitucionalidad. Y una inconstitucionalidad de carácter general, ¿a quién acudo? ¿A la Corte de Constitucionalidad o a cualquiera de los tribunales competentes? ¿Y cuál es el fundamento de lo que acabo de decir? ¿Sí? Ahí sí los dejé un poquito más con cara de guato. ¿Eh? Ok, vamos a continuar con las últimas diapositivas.
El principio fundamental de control de constitucionalidad es el de supremacía de la Constitución, reconocido con precisión en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución, conforme al cual todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a dicha normativa por prevalecer la norma constitucional sobre cualquier ley. El examen de constitucionalidad de las normas requiere un análisis de compatibilidad entre la norma constitucional que se denuncia infringida y una norma de grado inferior susceptible, esta última de ser expulsada del sistema normativo en caso de contravención de la norma superior. No es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la intención de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad a la de sus electores. Una constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. En otras palabras, debe preferirse siempre a la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Esto está establecido en el Federalista, página 332. Vamos a ver las respuestas. Aquí ya hay respuestas. Compañero Oscar Gómez, artículo 267, las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contenga vicio parcial o total de inconstitucionalidad se presentarán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Ya vieron que sí están las respuestas ahí mismo. 272 de la Constitución Política hace mención de las funciones de la Corte de Constitucionalidad sobre las inconstitucionalidades. Sí, pero necesito, Cristian, está correcta tu respuesta, pero necesito más específico, ¿eh? Porque mencionamos este. Carlos Pirir, se acude a la CC si es un caso concreto de inconstitucionalidad y se acude al Tribunal de Constitucionalidad o CC según el artículo 267. Carlos, está, ¿cómo decirte? Estás en lo correcto, pero estás equivocado. Revisa, por favor, la información, porque no quiero que te vas a confundir en el examen. 267 nos habla de la inconstitucionalidad de las leyes y es a la Corte de Constitucionalidad de carácter general. 267. Gracias, Victoria Orantes. Carácter general, Corte de Constitucionalidad. Y Manuel Osorio Patá, de acuerdo al artículo 120 de la ley de amparo, la competencia de conocer la inconstitucionalidad en casos concretos es el tribunal a quien corresponda según la materia. Este tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Muy buena respuesta, Manuel Ishpatá. Muy buena respuesta. ¿Ya? O sea, una cosa es, si es de en caso concreto, es el tribunal competente de acuerdo a la materia. ¿Sí? Ahora, si es de carácter general, como dijo en el 267, Corte de Constitucionalidad, estamos en lo correcto. Carlos Ruena, 266, inconstitucionalidad de las leyes, se acude a la Constitución política. Esa respuesta no está correcta, Carlos. Para todo acudimos a la Constitución, pero tenemos que hablar en específico. Eliseo Koch, de carácter general se plantean directamente a la Corte de Constitucionalidad. ¿Tu respuesta está correcta, Eliseo? Solo que no me pusiste fundamento de ley. 266 nos dice Elda Morazán, el cual manifiesta que en los casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia jurisdiccional. Revisemos eso, por favor, Elda. 267, Eliseo Koch. Ok, porque ya sé de qué estás hablando, es que le atiné, estamos en lo correcto. 267, Marco Antonio Rullán, pero solo me estás diciendo 267 y créeme que no me lo sé de memoria. Algunos sí, pero estos no. No me estás diciendo nada con darme un artículo. Ok, sigamos. Inconstitucionalidad en caso concreto. El control constitucional es el que
realizan los órganos destinados para este efecto, como lo son la Corte de Constitucionalidad, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos, para proteger a las personas de las violaciones de sus derechos cuando quien los viola es el Estado. El control de constitucionalidad de las normas de un ordenamiento jurídico puede definirse desde dos perspectivas: en función del órgano que lo realiza como difuso concentrado y en función de la forma en que realiza el juicio de constitucionalidad como abstracto o concreto. Trámite, esto ya lo habíamos dicho y ya dijimos también el fundamento de esto. En el derecho objetivo, es decir, procesal, se establece el procedimiento para hacer valer las garantías constitucionales, en las cuales debemos apuntar que la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos se puede plantear de tres formas: como acción, como excepción y como incidente. La inconstitucionalidad de leyes de carácter general, esta se puede plantear de la misma manera, de la vía incidental, la cual se encuentra establecida en el trámite de la ley del organismo judicial, la cual, como lo hemos establecido, puede ser como incidente de hecho o un incidente de derecho. Eso le contestaba a un compañero. El incidente de hecho se presenta en 2 días de audiencia, se abre a prueba por 8 y se resuelve por medio de un auto en 3 días. Y el incidente de derecho, como el derecho no debe probarse, se presenta en 2 días de audiencia y se resuelve por medio de un auto en 3 días. Es el trámite. Y vamos ante el recurso de apelación. ¿Qué es la apelación para empezar? La apelación es un recurso que nos establece la ley para que podamos defender nuestros derechos en aquellos casos en que se emite una resolución que afecta a nuestros intereses. Según la doctrina, diferencia los recursos en recursos y remedios procesales. Son dos cosas. Los remedios son los que se interponen ante el mismo órgano que dictó la resolución y los recursos son los que se presentan ante el órgano superior que dictó la resolución. Revisando siempre dudas o aportes. Compañero Sergio Danilo Mayén, caso carácter general, Corte de Constitucionalidad, artículo 267, casos concretos, Tribunal de la Materia, 266, Código, Constitución Política de la República de Guatemala. En esencia, una excelente respuesta, Sergio Danilo Mayén. Ahí estamos. Muy bien, Elda, de eso se trata, que vayamos tomando nota de las cosas que tenemos que ir mejorando. Una clase de hora y media, 3 horas, 6 horas, no va a dar tiempo a que nosotros revisemos todo eso. Por eso aquí damos los tips y por eso es que yo les comparto la presentación, que no es más que pinceladas de la obra del maestro uy, Alberto Pereira Orozco. Se me había olvidado el nombre del maestro. El recurso de apelación. Este recurso de alzada, ¿por qué se dice alzada? Porque se alza, se eleva. Es el medio idóneo para obtener del Tribunal Superior la revisión de lo resuelto por el Tribunal de Primer Grado. Se apoya en la posibilidad de agravio que la resolución pudiera conllevar, bien porque sea negativa a quien la declaración de inaplicación de la ley al caso principal o a sus adherentes, o porque siendo positiva sean las otras partes las que estimen y denuncien el agravio. Ok. Bien, mis estimados, de esta forma damos por finalizada. No, no hemos dado por finalizada la clase, la estamos finalizando, pero quedó abierto para dudas. Esta clase, el que se la perdió, va a tener que estudiar mucho a piecito, es decir, sin apoyo, ¿verdad? Pero eso, asumo yo que queda grabada y de eso se trata el sistema. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Creen que aprendimos algo el día de hoy o seguimos en las mismas? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, inconformidades? Con mucho gusto, ahorita enviamos lo que nos está. Vamos a ver. Compañera me está pidiendo.
Bueno, no hay más dudas, mis estimados. Damos por finalizada la presente clase. Gracias, Sergio. Me agrada mucho que le haya sido de tu gusto. De eso se trata esto. Un saludo para todos, mis estimados. A estudiar. Estamos muy cerca del segundo parcial. No sé si hicieron cuentas de eso. Así es que, por favor, sigamos estudiando. Un gusto saludarles. Disfruten el resto de día, el resto de fin de semana. Que estén muy bien. Cualquier cosa estamos pendientes en el correo. Un gusto saludarlos. Muchas bendiciones.